Listo, perfecto. Bueno, Cris Bolívar, infinitas gracias para comenzar, infinitas gracias a ti y a todo lo que eres, a tu ser, ¿listo? A ese infinito ser que eres, eh, por permitirme este espacio contigo, ¿listo? Para compartir con los demás. Muchas, muchas gracias. ¿Le podemos Gracias. contar a la gente un poco quién crees ser tú en este momento? Sí. No, gracias a ti, Jaime, por la invitación y la oportunidad de poder hablar sobre estas temáticas que a veces, bueno, quedan un poco marginales, ¿no? Y cuesta ir integrando en el día a día, en la vida, en la transformación, etcétera, ¿no? Y, o sea, que un honor. ¿Quién soy, dices? ¿Quién crees ser? Ya, Sí, ¿quién ya. crees ser en este momento? En este momento de tu expansión, ¿quién crees ser? Eh, bueno, básicamente lo que intento es poder dejar poner mi granito de arena, ¿no? Desde mi conocimiento, desde mi experiencia, desde mi hacer, eh, para un mundo mejor. En la medida en que esto sea posible y yo pueda hacer algo por ello, ¿no? Y ahí es donde me entretengo, me divierto, comparto, creo, juego. Y luego, ¿a dónde va? No lo sé. Ok, bien, eso me gusta, eso me gusta. ¿Cómo puede uno, y me gustó mucho lo que me acabas de plantear, es cómo hace uno para vivir la vida sin saber para dónde va? ¿Es eso posible? Sí, claro. O sea, es que no sabemos para dónde va. Muy bien. Es así de sencillo. Lo único que sabes, diría yo, es qué quieres hoy, qué te apetece y qué tiene sentido para ti. No sabemos más. Tal cual, estoy completamente de acuerdo contigo. Y cuando tú pues, has ayudado a muchísimas personas, ¿sí? A conectar con esa esencia de su ser, ¿listo? ¿Qué crees tú? Por qué la gente, vamos a hacer una pregunta aquí un poco retante, voy a meterme en un mundo llamado liderazgo, ¿listo? Esa palabra liderazgo, que uno típicamente se imagina a ese individuo, hombre, Ujú. mujer, no importa lo que sea, pero se Ujú. imagina, cuando uno habla de líderes siempre se imagina a un individuo, a una persona, ¿listo? ¿Qué opinarías tú de comenzar a pensar en un liderazgo donde sea una capacidad del colectivo, no una capacidad individual? Eh, Mm. ¿Qué pensarías que sería posible ahí? Y pensando en el ser, como lo hablamos tú y yo. Sí. Bueno, desde donde yo estoy hablamos de liderazgo distribuido. Ok. O hoy precisamente estábamos co-creando, ¿no? Terminología dentro de toda una mirada que es la empresa mariposa o la empresa sabiamente ágil, donde estábamos hablando del dueño del propósito. Esto es primicia. Muy bien, o sea, pues llega el tema sin darme cuenta de que era el adecuado, básicamente, Sí, sin sí. planearlo. Y estoy en un libro escribiendo, ¿no? Un libro de desarrollo organizacional con Itamar Rogovsky. Llevo el capítulo de la sabiduría organizacional. Y precisamente, ¿no? Ayer me encantó, pues estaba ya revisando todo, la parte precisamente del directivo sabio, al que le acabé llamando neomanager. Y tiene que ver con esto, con el facilitar conciencia, eh, ser, o sea, tiene que ver con esta presencia y sabiduría para captar en profundidad lo que está sucediendo y facilitar que se capte lo que está sucediendo, facilitar sabiduría. Entonces, cuando eso sucede, cuando tú estás conectado con lo real y con el propósito, nadie te tiene que decir si tienes que ir para acá, para allá, inspirarte de no sé qué manera porque lo ve y tú no lo ves y hay que ir hacia donde ve el otro. Tal No, cual, tal cual. ¿Y cómo lo llamas? ¿El neo manager lo llamas? El no, neo... mano. Qué buen nombre, ese nombre está pero maravillosamente perfecto. Hay copyright de todo esto, ¿eh? Obvio, no te preocupes por eso. Recuerda que este video solo lo vamos a ver tú y yo por ahora. No te preocupes. Continuemos con esto. Entonces, cuenta con eso. Pensemos en ese neo manager. Me gusta mucho lo que acabas de plantear. Servicio. Pensemos en ser servicio, en ser servir. ¿Listo? Y eso que está haciendo en el mundo organizacional que me acabas de contar. Pensemos en todo tipo de organizaciones. Pensemos en las familias. Pensemos en las empresas. ¿Cómo es Parejas. ese?
¿Cómo es ese ser sirviendo a través de entregar conciencia a otros? ¿Cómo es esa cosa? ¿Cómo funciona para ti? Sí, a veces se entiende el servir desde un lado de servilismo, ¿no? Desde un lado donde yo no tengo poder o, eh, incluso un buenismo, ¿no? Muchas veces, etcétera. No, lo que tiene que ver es con esta conciencia absoluta de que, absoluta, estamos en proceso todos, ¿no? Como dice un colega cabalista, ¿no? Todos somos aprendices de sabio, Mario Saban. Em, pero de lo que se trata es de que cuando entras en ver, ¿no? Sabiamente lo que sucede, lo que hay, la realidad, ¿no? Y cómo estás implicado en ella, ¿no? Que formas parte de ella en una totalidad, es que no tiene sentido no servir, ¿no? Por así decir, porque el bien del otro es tu propio bien, ¿no? Y viceversa, estás en total interdependencia. O sea, yo creo que si, esto no sé cuán contextualizado puede quedar, pero si algo nos ha traído, ¿no? Esta pandemia global, es que lo que se medio discutía, ahora ya es como indiscutible, ¿no? O sea, ¿lo ves o no lo ves? ¿Qué es lo que no quieres ver, ¿no? Es lo que no quieres ver Y, exactamente. y entonces yo creo que una de las grandes aportaciones de todo esto es, bueno, pues que somos interdependientes, que estamos en una unidad, que o vamos en una dirección concreta, ética, sabia, sana, saludable, etcétera, o ¿O nos no? quedamos ¿O atados no? medio una vez, ¿no? Tal cual. Y bueno, no quiere decir nada, porque realmente el humano lleva así desde sus orígenes. Seguramente aprenderemos como en una campana de Gauss, ¿no? 4 nada, 4 bastante y los del medio de aquella manera, ¿no? Bueno, es así el humano, ¿no? Y vámonos a esa campana de Gauss. Entonces, hablemos un poco del tema de la excelencia. Ser excelente haciendo algo que tú haces. ¿Qué tiene que ver eso con la espiritualidad? O sea, eh, o sea, excelencia y espiritualidad, ¿qué tienen que ver? Sí, Resultados y espiritualidad, ¿qué tienen que ver? bueno, yo resultados no los metería aquí, Ok, porque dale. resultados siempre hay resultados, no se puede evitar que haya un resultado, karma. ¿Eh? Sí, yo siempre he dicho que el no Eh, resultado también es un resultado. Es así de sencillo. es como esto de la comunicación, no comunicación, ¿no? Sería lo mismo. Algo. La cosa es que sea el resultado que tú quieres, que tú deseas, que tú necesitas, que tu ego pide, bla, bla, bla. Esto es otra historia. Entre excelencia y espiritualidad, yo me iría a Aristóteles o a uno de estos A un para, socrático, por ejemplo. para entender que el desarrollo más alto de un ser humano, su excelencia como ser humano, tiene que ver con esta completitud del ser, la sabiduría, en contacto con su sabiduría interior, es decir, más allá de su ego, desde la confusión fundamental que dirían los budistas, y por lo tanto nos vamos a espacios de completitud, de espiritualidad, es decir, espiritualidad entendida como completitud del ser. Esto, por ejemplo, en Cábala se ve muy bien, porque el árbol de la vida es Keter y Malhut, o sea, no hay esta dualidad Ninguna materialista, dualidad. ni Ninguna dualidad. way. Yo también creo mucho que uno de los errores de la humanidad fue habernos permitido que nos metieran, nos encasillaran en paradigmas de dualidad. O sea, ahí nos dividimos internamente, cuando lo aceptamos, nos dividimos y permitimos que esa dualidad prime sobre otras cosas que son más espirituales, más completas, Claro, pero más eso es inherente, conectadas, más conectadas. pero eso es inherente al humano, es su viaje. O Es sea, parte la del que viaje. aterriza en la materia entra en dualidad, ¿no? Podríamos decir. Lo podemos mirar desde el sufismo, desde la cábala, desde donde queramos, ¿no? Cualquier Ujú, tradición del budismo es igual, ¿no? tal cual. Y su, diríamos, tarea fundamental en una vida o más, esto cada uno verá, ¿no? De que al final nuestra tarea es volver a la unidad, a salir de la dualidad, al paraíso perdido, cristianismo, etcétera, ¿no? Bueno, Maslow, autorrealización, o sea, da igual, ¿no? Más psicológico, más Ponle el nombre que espiritual, quieras, vas a llegar al final, al mismo camino, al mismo eso es. destino final, de acuerdo contigo. Hay este anhelo, ¿no? De volver a una completitud perdida, a una desconexión, ¿no? Del ser que somos, de nuestro ser esencial.
que nos impulsa primero mal, desde un ego, nos mete en el enredo, intentando desde fuera llenarlo de dentro, hasta que algunos, ¿no? Pues nos vamos dando cuenta, se van dando cuenta de que es un camino inverso, ¿no? Es de dentro a fuera y no de fuera a dentro. Y eso sería el camino psicológico, transpersonal, espiritual, en cualquier caso de desarrollo del ser, ¿no? Pero que está enredado igual, porque yo diría que la mayoría de trabajos de desarrollo personal que hay en Occidente, en el mundo, etcétera, etcétera, eh, no tienen que ver con la espiritualidad, sino más bien con engordar los egos. Y entonces seguimos yendo contra dirección. Pero Tal bueno. cual. Aquí viene un punto importante que acabas de tocar. Y es cómo hace alguien como tú que está al servicio de otros. ¿Listo? ¿Cómo hace alguien como tú para estar al servicio de otros? Para que sus contenidos, ¿sí? Su información no sea impuesta a los demás de una manera que limite las posibilidades de esa persona de ser libre en encontrar su propia ruta, que cada ruta es única, como tú y yo bien lo sabemos. Cada camino es único y cada uno tiene su propio GPS, como digo yo, cada uno tiene su propio GPS que lo va a llevar a donde debe llegar. ¿Listo? ¿Cómo hacer como tú, que está constantemente al servicio de otros para lograr eso? Uh-huh. Bueno, no sé si siempre lo logro, probablemente no. Y a veces uno siente, ¿no? Yo siento que me lleva el juicio también, ¿no? Sobre todo cuando veo que algo no es ético, que hay manipulación, ¿no? Y que, y que no es que tenga que hacer su camino, sino que parece ¿no? que está arrastrando también a otros, aunque ese sea su camino y el camino de estos otros, ¿no? Sí. Eh, pero en general, hombre, lo que intento es mantenerme desde un espacio amoroso, desde un espacio donde cuestiono, ¿no? Como coach, como mayéutica, ¿no? Cuestionar, provocar, despertar en el siguiente paso de proceso en el que el otro esté. Claro, sí que es verdad que a veces, o no siempre, diría yo, uno hace su proceso y hay sitios por donde pasó que ya no está y ya no vuelve. Entonces, ahí quedan otros que están en ese momento y están tocando eso, ¿no? Y tú a lo mejor ya estás tocando otra cosa. Entonces, los que están en otro sitio tampoco te entienden, te escuchan, te siguen, ni les gustas ni te gustan de alguna forma, no sé, no se coincide, ¿no? Y entonces cada uno en su momento, pues influye o impacta o le llega o recibes, ¿no? Te llega a ti, te transforma a ti, eso que te tiene que transformar y a quien tienes que transformar. Ok, perfecto. Muchas gracias por compartir todo esto. Cuando hablamos vamos a hablar de cosas más materiales, vamos a irnos al mundo bien material, así que a veces la gente lo ve opuesto, completamente opuesto al mundo espiritual. Y yo tengo una frase que pues, la aprendí, creo que fue a Wayne Dyer hace mucho tiempo, que decía, somos seres espirituales viviendo una experiencia material. ¿Listo? Cuando partimos del mundo material, del mundo de las finanzas, del mundo del dinero, que la gente está tan alejado, y en un mundo como el de hoy, del COVID-19, donde vemos a un montón de gente que está preocupada principalmente por ese sustento diario, por ese alimento, por eso que le permite el dinero hacer como necesidad básica. ¿Cuál sería la perspectiva espiritual que tú podrías congruentemente, vamos a ver esa palabra que es muy difícil, pero congruentemente alinear para permitirle a estas personas encontrar su propio camino rápidamente? Y un camino que sea por ahí. Rápidamente no sé. Okay, Yo siempre digo que todos los atajos llevan al ego. okay. Yo creo, y la palabra congruente tampoco la acabo de comprar. Ya coherencia nada. Congruente, no sé. Prefiero hablar de armonía. Entonces, para Armonía, mí listo. el tema es cómo armonizar, cómo integrar, cómo abrazar ese, el aspecto que no estés abrazando. Si eres muy material, seguramente rechazas eh, alguna otra cosa que es polar a eso, en tu mundo, lo que sea, ¿Qué has puesto y al otro lado? viceversa, Lo que has puesto al otro lado. lo que hayas puesto al otro lado. Em, y eso es lo que toca abrazar. Es decir, si yo creo que el mundo de los negocios pasa por ¿qué? Riqueza económica,
lucro, no sé, ¿no? Quizá estaría bien ver qué hay más allá de eso, para qué sirve eso, a dónde me lleva eso, qué pasa cuando gano más dinero. Hay una slide que siempre utilizo, que se ve el hombre, ¿no? El humano en Sí. evolución, lo típico del mono, y entonces hay una rueda y no sé qué, ¿no? Hay el fuego, bueno, esas cosillas, y luego hay dólares. Y en el siguiente paso, ese es el penúltimo, en el último, y ya quedan puntos suspensivos, hay más dólares. Ok, ok. Entonces dices, bueno, ¿y ahora el siguiente paso cuál es? Más dólares. Eso es evolucionar. Planteémoslo, ¿sí? Entonces, seguramente, yo no digo por un voto de, ¿no? De pobreza, pero sí por entender que más de lo mismo probablemente no lleva a ningún sitio sano, a la plenitud, al vivir mejor, sí a corto plazo, que es lo que tienen los egos, ¿no? A corto plazo me siento empoderado, me siento con dinero, me siento X reconocido, X, pero el vacío existencial sigue. Entonces, si para esa persona o esa entidad la respuesta que le hace sentir realmente pleno y sin vacío existencial es más dinero, pues no sé, ya verá, ¿no? Pero lo dudo mucho. Ok. Hay un principio de riqueza O sea, que perdona, habla. Dale, la, dale, la- termina. la idea sería, desde ahí estaríamos en el tomar, 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 ¿no? En el más, el coger, no, no sé qué palabra utilizar porque en Latinoamérica, Acumular, llamémoslo acumular, por llamarlo. acumular, esto es, El coger puede ser visto de varias formas. Entonces, acumular. acumular. Que también, el otro también, forma parte del mismo juego. Sí, Eh, pero se trataría entonces, o sea, la polaridad estaría en el soltar, como ok, base. para ti. Entonces, El dar y el recibir, el acumular, el soltar, sí, el retener, el soltar. Ahí siempre hay una con un polaridad. apego, con unas palabras pues, que implican que yo, el ego nuevamente. Exacto. Es decir, es la sabiduría lo que me ayuda a entender es este discernimiento, ¿no? Esta viveca que junto al desapego me ayudan a poder estar en un presente donde esos resultados no me afectan, porque no tienen que ver conmigo, ¿no? Mm, porque puedo entender que yo ya estoy en plenitud, no me hace falta nada para estar en plenitud. Y de ahí viene la esencia de la pregunta que planteamos, era cómo permitirle a alguien hoy, aquí y ahora, sentirse en plenitud, saberse en plenitud, y cómo eso le va a abrir un mar de posibilidades de lo que él va a encontrar a la mano para lograr esos sustentos básicos lo que esté necesitando en ese momento, básicamente, como individuo, como persona, como familia, como organización. Muy bien, clarísimo. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuando hablamos en el mundo de hoy, uno ve mucho, y a mí eso también me causa escozor, como hablamos hace un rato tú y yo. Cuando ves líderes manipulando las verdades, ¿sí? Y cómo eso está polarizando pues, países enteros, el planeta entero. Pues, básicamente, o se cree de una manera o se cree de otra, sabiendo que ninguna de las dos es total, ni es absoluta, ni es armoniosa, para usar palabras tuyas. ¿Sí? ¿Qué harías tú o qué puedes hacer tú, si se puede hacer algo, ¿listo? Por permitir que más seres humanos sean conscientes y dejen de creer esa falsa separación que están creando para dividir y reinarás, como diría nuestro amigo Maquiavelo. La mentira es inherente al humano, ¿no? Eh, y lo único que se puede hacer, diría yo, es ponerle más del otro lado, más verdad. Y ahí volvemos a la mayéutica, a lo socrático. Yo es curioso porque, bueno, curioso, no sé si es curioso, pero hace ya años, ¿no? Cuando doy conferencias sobre Sócrates, era como evidente que estamos repitiendo un mundo similar al de Sócrates, ¿no? Con este sofismo, con esta mentira, con este egocentrismo y egoicidad, ¿no? Que vivía el pueblo de Atenas después de haber ganado tantas batallas y que le iba tan bien y no sé qué, ¿no? Se creían ¡buah!, de todo.
con una falta de moral absoluta, saltándose, o sea, tomando a los dioses como les convenía, etcétera, etcétera, ¿no? Y el pobre allí, ¿no? Desvelando verdad, así terminó, ¿no? Así terminó. Así terminó. Pues de ver que la cosa iba por ahí a este momento, es como, pero si ya se veía venir, o sea, más dólares todavía, más no sé qué, más mentira, más manipulación, más, pero, o sea, estamos entrando cada vez más, y llevamos años entrando ahí, en una profunda crisis del sistema, en una profunda crisis de egoicidad. Bueno, ya vale, ¿no? Pero claro, el que no lo ve, no lo ve. El que ha de pasar por ahí tendrá que pasar por ahí. Y esto no lo podemos cambiar ni tú ni yo, ni ningún presidente, ni cambiando el presidente de Estados Unidos. O sea, no sé. Esto es inherente al Ni de Estados proceso Unidos ni de humano. ninguna nación, exactamente. Ni de ninguna nación, no hay nada que hacer ahí. Es humano, tal cual. Y ya, yo creo que ya está hecho. Lo hecho ya está hecho. Es esperar Entonces, que desencadene como debe desencadenar. sí, incluso diríamos, bueno, es que hay estos malos que hacen esto y estos buenos que hacemos esto otro. Ahí estás juzgando, ahí estás Y, juzgando. y que ponen conciencia y que luchan por y que a lo mejor no tiene nada que ver con todo esto, porque al final pasa lo que tiene que pasar y siempre estamos en este juego, ¿no? Y a veces pienso en Matrix, ¿no? Sobre todo en la tercera película. Pues, y vuelvo a empezar. Pues ya está. Así es que... Ahora, mientras tanto, cuando te toca vivir esto, pues puedes hacer tu elección, aunque sea aparente, ¿eh? No sabemos tampoco qué grado de elección tenemos realmente, pero bueno, aparentemente tenemos esta elección de cómo quieres vivir tú. Y eso creo que es lo único que en realidad podemos plantear, ¿no? ¿Cómo quieres vivir tú? ¿Cómo quieres crear tu empresa? ¿Qué impacto quieres tener en tu entorno? ¿Cómo quieres servir? Decide. Decide. Perfecto, perfecto. ¿Cómo quieres contribuir? ¿Cómo quieres crecer? Exacto. Entonces, si quieres, ahora sí, empieza el proceso de facilitar, salir de tus miedos, de tu no sé qué, de tu no sé cuántos, de generar una organización que realmente pueda fluir hacia este ser sostenible, ética, ta, ta, ta. Y si no quieres, pues no Pues no quieres. quieres y ya. Y no pasa nada. Esa es la libertad. Tú eres el dueño de tus opciones. Así de sencillo. Muchas gracias. Muchas gracias por compartir esto, Cris. Hay hay un momento en que la inquietud de ese enemigo invisible llamado COVID-19. ¿Listo? Eh, y pensamos un poco, voy a irme a unas escuelas del pasado que hablaban de la división del cuerpo, que había una mente, que había un espíritu, que había un cuerpo físico y alguien le mete el cuerpo emocional en algunas tendencias por ahí raras, ¿listo? Entonces, si uno piensa que el ser es la suma de todo eso y más, ¿listo? ¿Cómo vivir ante un enemigo invisible como el COVID-19? ¿Listo? Para ponerle un título, ¿listo? Eh, cómo aproximar la nueva forma de los nuevos rituales, lo llamo yo, los nuevos rituales de aproximación de los seres humanos, de interacción, de intercambio, ¿sí? Que van a estar limitados por elementos adicionales. ¿Cómo permitirse seguir manteniendo esa conexión de seres humanos con seres humanos? ¿Listo? Porque es importantísima para ese crecimiento que hablamos todos. El saber que todos somos uno. ¿Cómo lograr eso? ¿Cómo lograr eso? ¿Qué sugerirías tú? La primera parte, ¿no? De tu frase de cómo no hacer con un enemigo invisible, yo no sé si es invisible, esta una, y dos, tampoco sé cuál es el enemigo. Si es enemigo, exactamente. Si sí es o Sí, no es sí. enemigo. O sea que esto ya, los presupuestos básicos los podemos, ¿no? Empezar a cuestionar. Entonces, dicho esto, la pregunta cuál era. ¿Cómo hacemos para poder acercarnos los unos ¿Cómo a los otros? reinventarnos, cómo cambiar, cómo evolucionar la interacción humana, ¿sí? Alrededor de algo así como un miedo colectivo, un temor colectivo, ¿sí? Porque eso, pues, A enfermar, al contagio. eso impacta el inconsciente colectivo, ¿sí? Y sumado a toda la información que la gente está recibiendo y cómo la está recibiendo, y cómo va a navegar esta nueva versión de vida que vamos a tener.
Ojo que ya respondiste mucho con la primera, con retar los supuestos al principio. ¿Listo? Está respondido en grande. ¿Qué más se te ocurre? Sí, yo no sé hasta dónde es verdad todo esto, no puedo saberlo, ¿eh? Ujú. Encontramos en el mundo versiones absolutamente para todo y de todos los colores. Y yo no soy experta en virus ni nada por el estilo, no lo sé. Y está claro que hay manipulación, pero tampoco es hasta qué grado, en fin, no podría decir. Lo que sí podríamos decir es que hay incertidumbre y que hay miedo y que si nos, diríamos, cambiamos nuestra manera de estar ante esta incertidumbre y este miedo, es más probable que encontremos y convivamos y fluyamos con distintas maneras de poder estar entre nosotros, con el mundo, con el otro, con la naturaleza, con lo que sea, ¿no? Em, Seguramente habrán inventos de todos los colores porque el humano es así, ¿eh? Estoy en un grupo, por ejemplo, de transhumanos que lo que cuentan es alucinante. Y recuerdo ya hace años que en filosofía una de las disciplinas que más estaba creciendo, y ahora ya seguramente ya se ha disparado totalmente, es la bioética, ¿no? La ética aplicada a qué vamos a hacer los humanos con nosotros mismos, sea en lo transhumano o sea en, pues eso, ¿no? Cómo luchar con las enfermedades, la inmortalidad, el no sé qué, el no sé cuántos. Entonces, el humano tiene una capacidad tal de creatividad e de invención Espectacular. que de eso no dudo. Lo que dudo es de su ética. De acuerdo. Entonces, seguramente el problema no será cómo nos lo vamos a montar, ¿eh? Desde mascarillas a Zoom o a vacunas o no sé, da igual, ¿no? Y seguramente, gradualmente, nos lo montaremos y acabaremos como tengamos Y que hacer. adaptados a lo que venga, exactamente. Con Y adaptación y todo. reinventaremos. Y el otro día estaba viendo diseñadores que en la comida hay unas campanas que te pones encima y, bueno, no sé, es igual, ¿no? El contacto con lo íntimo estará, porque al final, claro, es que si llegamos a esta locura, a la que yo salgo de casa y vuelvo a casa, debería mantener la distancia social con mi marido. Así es. Entonces, ¿cómo cómo vamos? ¿Cómo vamos a O sea, interactuar? ¿Cómo vamos a hacer lo que nos digamos, gusta hacer? ¿no? Y lo que se necesita hacer como humano, ¿no? Tal cual. Entonces, yo creo que llega un momento en que, excepto quizá un colectivo de mucho riesgo, los demás vamos a decir, bueno, ya, no sé, ¿no? Antes llegarán a vacunas, no sé, seguro que inventamos cosas. Yo creo que el problema de fondo es más, ¿y esto que nos muestra? ¿Y, y a dónde vamos a partir de, yo no sé si la paranoia colectiva o los lobbies y las aseguradoras y no sé quién que pretenden que seamos tan asépticos, porque esto no viene de ahora, esto viene de hace mucho. Yo recuerdo aquí en España, por ejemplo, en las guarderías, los niños traían su bocadillo y sus cosas de su casa, como no sé, ¿no? Como se ha hecho siempre. Y recuerdo que en Italia ya estaba prohibidísimo. Ahora aquí en España parece que también. Y no se puede traer nada de casa que no esté prefabricado, bollería industrial incluida, porque tiene un sello de garantía que dice que no está contaminado. No vaya a ser que tu niño le dé un trozo de bocadillo al Al otro otro niño niño. y lo contamine. No sé, ¿nos hemos vuelto locos o qué? Sí, Claro, y esta ahí garantía, va tu primer, cuando dijiste, ¿quién ha dicho que eso es un enemigo? Eh, ¿Quién ha dicho que es invisible? claro, pero para todos los paranoicos, el COVID ya es la muestra final de que realmente deberíamos vivir en burbujas, para que no cojamos ningún tipo de virus, ni de bacteria, ni de nada. Entonces nos vamos a distopías locas. Exactamente. O sea, igual hay que relajarse un poco. Y si me muero, me muero. No sé.
Era, era mi turno. ¿Cómo sabes? Era mi turno, era mi turno. De acuerdo contigo. Muy Claro, bien. entonces te dirían, ¿y si se muere tu hijo? Claro, es que se va a morir. O sea, es que no lo sé. O sea, Sí, ¿hasta dónde y llega todo nuestra parte locura? de un miedo a la muerte como si fuese algo que no sabemos. ¿Cómo es? Estamos un poco locos, la verdad. Volvemos al ego, volvemos al ego. Es el ego del que se quedó acá y lo que me falta es la falta que me haces tú. Y ahí comienza el tema otra vez a tomar unas figuras bien divertidas. ¿Ok? Muy bien. Sí. Es un tema que, bueno, que yo creo que se va a debatir largamente, filosóficamente, desde todos los ámbitos, porque obviamente nos pone en el espejo de muchas cosas. Vale. O sea, ¿cómo haría yo Sí, personalmente con sí. mi energía? O cómo haces, porque ya lo haces todos los días, eso está clarísimo. Muy bien. Para mí es estar desde el centramiento, desde el ser. Ok. La energía surge y, y creo que otra vez es la armonía, ¿no? Desde esta energía que surge, eh, luego hay que recordar, ¿no? Armonizar, porque hay que dormir, hay que, ¿no? Hay que comer, hay que, ¿no? Porque necesitamos realimentar esta energía, ¿no? Estamos Hay en que beber agua, hay permanente, que alimentarnos, claro, ¿no? saber qué alimento es el que necesito hoy, el que requiere mi cuerpo en este momento, etcétera, A etcétera. tomar conciencia de que estamos en interacción, ¿no? Permanente, interdependencia con todo, ¿no? Que somos parte de eso, somos lo mismo, ¿eh? Nosotros porque desde nuestros ojos, desde nuestra percepción nos vemos separados de, ¿no? Pero seguramente nos viese cualquier otra especie y no vería ninguna separación, vería cambios de color, no sé, ¿no? X. Por lo tanto, es funcionar armónicamente con tu entorno, contigo, con tu sistema, en armonía con el sistema en el que estás, ¿no? Es decir, que no haya, más bien que no haya pérdidas de energía, que no haya Ok, bloqueos de energía, no invertir energía o acumular energía, es simplemente funcionar bien, ok, saludablemente. entendido, muy entendido. Yo tengo, por ejemplo, mi propio ritual, para darte un ejemplo que yo hago en la mañana. Simplemente un ejemplo. No es el único camino correcto. Es más, yo cada semana me doy cuenta que lo sigo actualizando a formas distintas de hacerlo. No creo en una única forma de hacer las cosas. Mm, Y yo me levanto en la mañana, me siento, me pongo a respirar diferente, ¿sí? Aquieto un poco mi mente, aquieto mi cuerpo, ¿listo? Y empiezo a imaginarme que la energía la puedo percibir, la puedo tocar, la puedo sentir, la puedo oler, la puedo saborear. eh, y decido, es más, antes pido que me muestren en qué debería invertir esa energía el día de hoy. ¿Listo? Invertirla para mí es, la pongo acá a andar, porque ahí es donde va a lograr el mayor impacto para otros y para mí, en ese orden. Hace mucho sentí que, cuando trabajaba en ventas, sentí que la mejor forma de producir lo que yo quería era sirviendo a otros. Si yo lograba que al otro le fuera bien, a mí automáticamente me iba bien. Un tema muy transaccional es, yo te propongo que hagas esto, lo haces, me dices que sí, es vender para mí, y te va muy bien, pues automáticamente yo gano en grande dinero, emocionalmente me siento bien conmigo, me siento agregándote valor a ti, ¿sí? Crecí porque aprendí a entregarte lo que te prometí, bueno, etcétera, toda esa parte de contribución y todo el tema. Vuelvo, repito, muy transaccional, muy negocio, para que lo veas así. Y lo mismo hago en las mañanas, yo me levanto, hago mi ritual y pongo mi energía a andar, ¿listo? Y después permito, que no sé qué es, yo lo llamo mi principio creador, así es el nombre que le puse, eh, porque también sé que si lo defino cometo un error de limitarlo, no me interesa limitarlo, es voluntario que no lo quiero limitar. Le permito que me empiece a hacer sentir por dónde debo moverme y navegar el día. ¿Ves? Esa es mi forma. Y así fue Ujú. como escribí en ese chat en que me acababan de ingresar y tú respondiste. Y así he tenido ya 3 reuniones esta mañana con personas porque se me vinieron a la cabeza y simplemente las llamé sin cuestionar. Es esa armonía que de pronto que llamas tú, ¿listo? Que permito que suceda, ¿listo? Yo también soy Ujú. constelador organizacional, para que sepas.
Yo soy penelista, soy constelador organizacional, soy sanador pránico, soy una mezcla. Me gusta la cábala mucho, la he estudiado mucho tiempo, pero nunca me caso con una sola corriente. No me preguntes, Ujú, no le creo a un solo camino, lo te repito, es ujú, el infinito mar de opciones que existen siempre. Que para mí esa es la libertad, de que cada uno venga a navegar su propio vida. Entonces, es por ahí la cosa. Yo por eso hablo de invertir, es porque la pongo a andar y ella anda y nunca va a parar de andar, o por lo que inicié a mover hace 2 años, ahí sigue andando. Mis hijos ya tienen 16 y 22, eso fue una energía que algún día puse ahí. ujú, Y así, todas esas creaciones que vas creando, va a ser redundante de aposta, eh, por eso se llama inversión, porque eso todo el tiempo va a estar produciendo algo, no solo para mí, no pensar solo que la inversión me va a retornar a mí, al yo, ujú, sino va a retornarle a muchas personas porque puse esos vehículos de inversión, muy ujú, financiero, a andar por ahí. ¿Ves? Esa es la forma en que lo veo, ¿eh? Para compartir ujú, contigo. ¿Eh? ujú. Muy bien, ¿Vale? perfecto. Ahora, usando tu palabra que me gusta mucho, la de armonía, eh, muy afín a lo que planteo yo también en muchas de mis cosas, es cómo hacemos cómo hacemos para que la gente se permita estar bien y tenga herramientas de estar bien, de permitirse esa armonía. ¿Qué se te ocurriría a ti? ¿Qué le podrías dar a la humanidad hoy si quisieras hacerlo? Pues estoy Ujú, suponiendo que quieres hacerlo, ujú, eh, para que se permitan estar bien, que yo creo que eso es todo lo que hay que hacer. No creo que sea más allá de eso, que lo que hay que hacer es asegúrate y primero ten en cuenta que todo va a estar bien. ¿Listo? Pero comienza por ti. Asegúrate de tú estar bien. ¿Cómo te aseguras de estar bien? mm. ¿Qué se te ocurre a ti que podrías hacer? Sí, yo creo que como el estar bien y asegurarse de estar bien lleva tanta confusión cuando es desde el ego, lo primero es otra vez, ¿no? Volver a espacios de humildad, de vulnerabilidad, de sabiduría, de amor, iniciar ese camino de trascender al ego desde un viaje del ego a la esencia, que es a lo que me dedico, porque creo en ello, para que la persona realmente pueda salir a nivel individual, social, etcétera, ¿no? Del sufrimiento y estar bien. Pero claro, mientras no inicia este viaje, el estar bien puede ser, pues eso, más dinero, que el otro no me toque las narices, en fin, ¿no? Y eso en realidad nos lleva a estar peor, pero a Tal cual. corto no se ve, ¿no? Y A además corto la culpa es del se otro, siente bien, hasta se siente bien. claro, Por eso se confunde. eso es, ¿no? Y entonces el viaje a armonizarse o a vivir en armonía, en bienestar, pues es un viaje que al principio tal vez no es tan armónico ni tan agradable, pero que es necesario y que cuando se va pasando por ahí desde el amor, tampoco pasa nada, no es tan grave, ¿no? Es más el susto que uno lleva encima, ¿no? Y los fantasmas, pero que luego puede darse cuenta, ¿no? De que en realidad no es así. Y el camino hacia donde nos lleva es tan maravilloso que es que merece la pena, es que no hay otro camino. O sea, o te quedas en el sufrimiento o sales de él. No hay opción. En este momento no hay opción. Eso es lo bonito de las crisis. Que o haces lo uno o haces lo otro. Y ya. Solo hay dos posibles caminos. Eso. Por eso las crisis son oportunidades. Porque dejas de distraerte con tanta cosa. Sí, sí. Es como el, ¿no? El pictograma chino, ¿no? Que está compuesto, ¿no? De peligro más oportunidad, ¿no? Bueno, claro que es un peligro desde cierto punto de vista, ¿eh? Porque no me apetecía, porque no me lo esperaba, porque me lleva a tener que repensarme, porque de repente me pone en una situación incómoda, Porque debo priorizar de una forma diferente, etcétera. pero también me da esa oportunidad de crecimiento, ¿no? Claro, es verdad que hay situaciones muy graves, ¿no? Y muy límite, donde te encuentras sin comer, sin no sé qué, sin Entre la vida y la muerte. Así sencillo. sí, o millones de cosas. No se trata de banalizar eso, ¿no? Pero sí
bueno, hay muchos estudios, ¿no?, que se han hecho en campos de concentración y cosas por el estilo, ¿no? Situaciones absolutamente y radicalmente límites, donde ya se sabe, ¿no?, que desde dónde está uno y cómo lo vive hace el gran cambio para incluso poder aprender, vivir hasta en plenitud, ¿no?, estas situaciones, ¿no? Vivir en libertad estando encerrado, por ejemplo. Cosas de ese tipo. Exacto, Además, exacto. de acuerdo a lo Ahora, que... ¿a quién le apetece estar ahí? Hombre, no es lo que escogeríamos, obviamente, ¿no? No es lo que escogeríamos. Desde otro punto de vista, a lo mejor es lo que la vida escoge para mí. Esto ya sin culpa, ¿eh? Sin porque te lo mereces ni nada por el estilo. Ni te lo mereces ni te lo dejas de merecer. A mí el merecer también es una cosa que no No te hace me clic, no te hace clic por ningún lado. a ningún sitio. Pero bueno, cada uno desde donde está, yo creo que el punto es hacia donde estoy yendo, me lleva a un vivir con más plenitud y menos sufrimiento, no a corto, sino a largo, o me estoy metiendo en el mismo callejón sin salida donde siempre he estado. O sea, la clave está en ver que estamos repitiendo patrón, que estamos reaccionando reactivamente, ¿no? Que voy, cambia el agente, cambia el desencadenante, cambia la circunstancia, pero yo sigo desde el mismo sitio, pidiendo lo mismo, exigiendo lo mismo, sufriendo por lo mismo. Entonces, ese es el indicador de que por ahí voy al callejón sin salida. Entonces, eso Voy ya a lo repetir la reconozco. misma rutina. Voy a terminar con la misma persona, con el mismo resultado, con la misma relación, con el mismo desgaste, sufrimiento, al final, viviendo Entonces, exactamente cuando lo mismo. ya me doy cuenta de eso, es el momento de cambiar de dirección Ok, y pedir perfecto. ayuda para hacerlo, seguramente. Okay, ahí está. Gracias por esa respuesta. Qué bien elaborado. Y anoche me encontré un libro que decía, los hombres son de Marte, las mujeres son de Venus. Entonces, y me acordé de ese libro. Entonces yo empiezo a decir, bueno, todo este conocimiento que existe en el planeta Tierra, como el enagrama, cualquier metodología, el DISC, bueno, lo que se te ocurra que existe en el planeta Tierra, que son N opciones de ser. Eh, ¿Qué siente alguien que cree tanto en eso cuando la gente comienza a utilizarlo como excusa para repetirse a sí mismo todos los días? Porque yo por eso me declaré como, no enemigo, porque yo no soy enemigo de nada ni de nadie, no, nunca me interesaba eso, pero como que yo prefiero no utilizar esas herramientas porque la gente termina utilizándolas como excusa para repetirse y es totalmente contrario a lo que yo espero de la gente, que es, me gustaría que se expandieran, que cambiaran, que crearan conciencia, que fueran dueños de su propio crecimiento, de su propia contribución, que es pues básicamente para lo que yo existo, o creo que existo. Esto es el punto. Entonces, ¿qué hace alguien con una herramienta como esta tan poderosa? Que sé que es poderosa, pero ¿cómo haces cuando eso pasa? ¿Qué sientes tú? Yo empiezo todas mis conferencias, cursos, etcétera, diciendo que no es eneagrama, Perfecto. que no es caricaturizar, etiquetar, por ejemplo, ¿no? De hecho, el origen del eneagrama, etcétera, etcétera, no tiene ni eneatipos, o sea, eso es otra historia, ¿eh? Otra cosa es el eneagrama de la personalidad, que es el conocido, el difundido, ¿no? Y además mal difundido, mal conocido, precisamente, como digo siempre, ¿no? Porque claro, todos estos conocimientos, estas sabidurías milenarias que se pasaban de maestro a discípulo, cuando se vulgarizan, ¿no? Cuando se difunden a cualquiera, pues caen donde caen. Y además las explica quien las explica. Con lo cual, pues pasa esto, como en todo. Y no es controlable, entonces, Eh, o sea, si alguien no quiere ver, no quiere ver. Y la herramienta le servirá para justificar lo que no quiere ver. Y da igual que sea el enneagrama, la astrología o un libro de autoayuda o lo que sea, ¿no? Entonces, entre las ganas de vender de unos, las ganas de comprar etiquetas de otros, etc, 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 pues al final siempre hay campana de Gauss, ¿no? En el medio hay todo esto. volvemos a Gauss, sí, nuestro amigo Gauss. Tal cual, así funciona. Y, y entonces, pues el que ya ha pasado por ahí dice, uy, esto no, 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 o se aleja totalmente de esa herramienta, la que sea, o se mete de lleno porque intuye que hay algo más, pero va a buscar un buen maestro, hace un buen, en fin, lo que sea, ¿no? Claro, también hay que distinguir, diría yo, entre modelos, sistemas del ser,
como sería el eneagrama. El psicológico, bueno, yo trabajo con eneagrama, el enfoque del eneagrama esencial, que incluye o que es una mirada filosófico-psicoespiritual, no solamente Perfecto. es el psicológico. Y cuando vemos estas sabidurías milenarias, o el árbol de la vida, o todo el sistema budista, etcétera, etcétera, hombre, no podemos pensar que son como el DISC o como cualquier modelo al uso de hace X tiempo creado por uno, aunque sea muy iluminado, ¿no? Estamos hablando de otro orden de cosas, que está en evolución, que hay aportaciones nuevas, que hay pensadores allí, que, ¿no? Que algunos hacemos aportaciones significativas, más o menos, que todo lo que queramos, pero que llevan, diríamos, es eso, es sabiduría milenaria. O sea, estamos hablando del ser y está bien recogido lo que es el ser, ¿no? Cuando lo entiendes en profundidad. Y Lo son cual herramientas muy inclusivas, son totalmente inclusivas. O sea, exacto, y coinciden, o sea, al final yo siempre digo, un buen modelo, un buen sistema es aquel que tomas uno, tomas otro y al final estás hablando de lo mismo y te lleva al mismo sitio. exactamente. Que la realidad es una, la puedes contar como quieras, ¿no? Me Y gusta luego esa, hay, pues eso, bienvenido a esa forma de evaluarlo. Me gustó mucho esa forma de evaluar lo tuyo, que es lo tomas por acá, lo tomas por allá y llegas a lo mismo. Entonces, ese es un buen sistema. ujú. Y luego hay, pues eso, herramientas, recursos que encajan mejor o peor a un nivel más competencial, porque si no la empresa igual, pues esa no lo compraría y dices, bueno, está yendo contradirección. Bueno, también es verdad, no me gusta reconocerlo a veces, ¿no? Que quizás ese es su primer paso para ir a otro sitio, ¿no? Tal cual. Y bueno, pues vale, pues De pronto está bien. el GPS lo manda por allá. Dice, tienes que alejarte para poder llegar allá más rápidamente. O para llegar, simplemente llegar. Sí, sí, porque es lo que en ese momento puedes ver y entender, ¿no? Tal cual. Ahora, ¿se nos enreda? Sí, se nos enreda. Y entonces yo diría que aquí no es tanto el usuario como el profesional que Ok, lo usa. Ese ok. sí que tiene ya el punto ético cuestionable. Y depende mucho de su nivel. Yo no hablo de niveles de conciencia porque no me gusta tampoco. De si está o no está consciente, básicamente. Si Claro, esta pero persona está en conciencia y está al servicio, va a entregar lo que le corresponde a ese usuario, sí, como le claro. llamas tú. Sí, y al final es inevitable que suceda, ¿no? Pero es un poco lo que decía Hannah Arendt, ¿no? La banalidad del mal. Claro, si justificamos que es que el profesional de turno es que no sabía más y por eso está, no sé, ¿no? Es un poco, pero bueno, tampoco vamos a regularizar, No hay forma de ¿no? Como regularizarlo. que se intenta para que si no eres, no, no, es demasiado complicado. Entonces, al No, y acuérdate, final, cuando llega el profesional de turno también depende de quién lo eligió, que es el mismo claro, usuario. sí, bueno, pero hay mucho engaño y mucho... Bueno, yo creo que hay que distinguir entre el que realmente lo hace con buena voluntad y... Pero bueno, también hay el narciso que se lo cuenta, se lo cree, en realidad sabe que no. Mira, no lo sé, qué sé yo. Hay de todo en este Ok, mundo. ok. El verdadero narciso que se lo cuente y se lo cree, ya. Eso puede pasar también. De acuerdo contigo. Quiero agradecerte, Chris, por todo. ¿Oíste? Si en algo te puedo servir algún día, aquí pues tienes un nuevo amigo en Colombia. Bien, Un abrazo. que vaya muy Que bien. estés bien. Ten un muy buen día. Chao, chao. O Chao, noche, chao. porque ya es noche para ti. Chao. Sí, casi. Bueno, no, las 6. Chao, chao. Chao. Que estés bien. Gracias, Chris. Muchas gracias. Gracias a ti.